Hay mucha gente buena por el mundo, muchos que ayudan sin ningún interés a sus semejantes, gente que no sale en las noticias, pero, pese a su anonimato, dejan una huella en quienes reciben su ayuda, consejo, favor. Dice un refrán: caras vemos, corazones no sabemos. Eso significa que podemos creer que este es muy bueno y resulta ser falso, y aquel que pensábamos era no tan de fiar, resulta que es quien nos echa una mano en el momento de dificultad. Pues vamos a contar la historia de un hombre que ayudaba con total desinterés a los necesitados, su nombre José Gregorio Hernández. Nació en un pueblo llamado Iznotú, en Venezuela. Era hijo de un comerciante que vendía víveres y también regentaba la farmacia del pueblo. Fue buen estudiante y su profesor encomendó al padre lo enviara a estudiar a la ciudad de Caracas, pues allí había buenos maestros, buenos colegios y universidad. Antes de su viaje a la capital, José Gregorio le dijo a su padre que deseaba estudiar Derecho, pero el padre al regentar la farmacia le pidió estudiara mejor medicina, y así heredaría la farmacia y a la vez sería médico en Iznotú, que posiblemente bien necesitara el pueblo de un médico que atendiera las necesidades de sus habitantes. El muchacho era buen estudiante, por lo que el padre, siguiendo los consejos del profesor, envió al joven a la ciudad y allí se inscribió en un colegio a fin de terminar el bachillerato y posteriormente ir a la universidad para proseguir sus estudios de medicina. A la vez que estudiaba medicina daba clases a compañeros con dificultades para entender materias o tal vez los flojos que no atendían en clases, y José los auxiliaba mostrándoles a su manera lo que el profesor había indicado. Era buen estudiante y además de dar clases se nota que le gustaba aprender, pues de un amigo sastre aprendió el corte y confección de ropa masculina, tal es así que él mismo se confeccionaba sus trajes. Fue tan buen estudiante que mientras hacía la carrera aprendió a hablar inglés, francés, portugués, alemán e italiano, además de saber latín y hebreo. Vaya si le rindió la estadía en Caracas. Por supuesto, al finalizar sus estudios regresó a su pueblo con la idea de ejercer la profesión. Antes de su regreso, el rector de la universidad se ofreció a ayudarlo económicamente para que se estableciera en la ciudad y fuera médico en ella, pero José Gregorio agradeció el gesto pero quiso regresar a su pueblo ya que era donde su profesión era más necesitada, ya que carecía de consultorio. En una carta dirigida al rector que se había ofrecido a ayudarle le comenta los problemas que tiene en Iznotú: faltan medicinas, tiene que luchar con las gentes que son supersticiosas, con los males educativos que tienen con respecto a la medicina, prefieren curarse con otros métodos que acudir al médico al que llaman a última hora, cuando muchas veces ya es inservible su conocimiento. A pesar de los inconvenientes, el ya doctor José Gregorio siguió incansable atendiendo enfermos por todas las ciudades cercanas. Sus viajes eran interminables y en uno de ellos recibió una carta de un antiguo maestro donde le instaba a regresar a Caracas, ya que le informaba que lo había recomendado al presidente del país, que buscaba gente que fuera a estudiar a Europa para adquirir conocimientos de medicina novedosos y así traer aquellos adelantos científicos a Venezuela. En Europa estudió, como no podía ser de otra manera, en la Ciudad Luz, París, luego se trasladó a Berlín. En Europa recibió conocimientos de microbiología, patología, bacteriología, embriología y varias ramas más que se estaban desarrollando en esos momentos. Regresando al país con tales adelantos médicos, se queda ya en Caracas para ejercer como profesor de la universidad. Todos sus conocimientos los publicaba en ensayos, trabajos y escritos. Interrumpe su labor como médico y como docente para ingresar como religioso en un monasterio. Un año después comprende que no es por esos lares en donde es llamado y regresa a dar clases. Otra vez que debe interrumpir su carrera es cuando entra al gobierno el dictador Vicente Gómez, pues cierra la universidad. Tuvo una tercera vez que dejó la profesión, pero esta vez lo hace por viaje de estudios a las ciudades de Nueva York y Madrid. Durante la epidemia de gripe, a la que malamente se le llamó española, el doctor José Gregorio atendió a los enfermos de Caracas. Es aquí donde el doctor es reconocido por todos como hombre generoso, valiente, pues visitaba a toda clase de enfermos y atendía a los necesitados costeando él los fármacos necesarios si era menester. Fue precisamente durante esa pandemia de gripe, que yendo el doctor a atender a un enfermo, fue atropellado por un auto, con tan mala fortuna que al caer se dio un mal golpe y murió en el acto. Lo llevaron al hospital, pero se había herido en el cráneo, en la sien, y esos dos fatídicos golpes ocasionaron el fallecimiento del buen doctor Gregorio Hernández.
Su fama era tal que las gentes se agolparon en las aceras para despedir al que llamaban médico de los pobres. Se comenzó a extender por todas partes las buenas acciones que hacía, su generosidad, su paciencia, su anhelo por sanar enfermos y lo reconfortantes que eran sus palabras para ayudar anímicamente a los desconsolados, moribundos y familiares. El doctor José Gregorio fue muy devoto, la religiosidad lo acompañó durante toda su vida. Ya explicamos que quiso entrar en una orden religiosa, pero lo dejó pues enfermó y tuvo que retornar a Venezuela. Tras el fallecimiento del doctor Hernández, comenzaron a circular muchos casos de gentes enfermas que decían haber sido visitados por el médico de los pobres. Su fama creció a tal punto que por fin la Iglesia venezolana decidió llevar pruebas al Vaticano para comenzar los pasos de santificación del doctor José Gregorio Hernández. Los procesos de santificación dentro de la Iglesia no son ni rápidos, ni fáciles. La Iglesia es muy suspicaz a la hora de otorgar tales méritos a sus creyentes, tiene que demostrarse y muy bien que tal o cual son verdaderamente santos. Un santo dentro de la catolicidad es aquella persona que con su vida ha dado ejemplo de virtud para sus semejantes. El primer paso para ser declarado santo es llevar una vida, como se ha dicho, virtuosa y ejemplar. Cuando tales casos son dados por ciertos por testimonios de conocidos y vecinos, se declara como siervo de Dios. Tras este primer paso tiene que haber pruebas contundentes para el siguiente, que es declararlo venerable. Para el siguiente paso se necesita que haya testimonios firmes de milagro, intercesión del doctor, en este caso, para curar a un enfermo de su mal. Este testimonio tiene que venir acompañado por pruebas médicas que verifique la veracidad del milagro. Para el siguiente paso deben reunirse nuevamente pruebas médicas de sanación milagrosa por intervención del doctor José Gregorio Hernández. Y en esos pasos está actualmente el proceso de santidad del médico de los pobres. La devoción en Venezuela hacia el doctor José Gregorio es mucha y tal devoción se expande a los países limítrofes. Ocurre que su veneración se cruza con el ocultismo y la magia, muy acrecentados en esos países. Esas prácticas tomaron al buen doctor y lo tienen en altares, oraciones y demás, mezclando al doctor Hernández con otras santerías paganas. Esas religiones hacen mezclas de ritos católicos con costumbres ancestrales de rituales no cristianos. Si algún día viajáis a Venezuela, visitad en su capital Caracas la iglesia de la Candelaria donde están los restos y también visitad su pueblo natal Isnotú. La fiesta oficial del beato José Gregorio Hernández es el 26 de octubre.